Un amer y cordial saludos a todos los audiovisores que se vienen uniendo a esta sala Zoom. El día de hoy tenemos el grato honor de tener al buen doctor Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera, quien nos estará compartiendo sobre el Poder Judicial restituye a Vázquez y Tello, un tema bastante interesante y de novedad política. Comentarles que el doctor es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú. Es doctor con mención sobresaliente por summa cum laude, tiene premio extraordinario en la UNDEC, Madrid, España, tiene un postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia. Asimismo es profesor visitante, conferencista invitado en el Instituto Max Planck del Tribunal Constitucional Federal de Alemán, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Konrad Alemania. Asimismo, es perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dejando todo recalcado, estimada comunidad jurídica, si tienen dudas, palabras de elogio, pueden alzar la manito al finalizar de la sesión. Dejando todo recalcado, le dejamos con el buen doctor Eloy Espinosa. Mi buen doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Cristian. Es un gusto estar aquí con los amigos de Derecho en Línea y tener la oportunidad de en un día tan especial como es el Día del Maestro, poder conversar con todas y todos ustedes. eh, pero antes de entrar propiamente al tema de la conferencia, hay que abordar algunos asuntos, no menos importantes. Hoy es el Día del Maestro. Y hay que, acá en el Perú se hizo una concepción laxa del término del maestro y realmente desde 1953 se ha reconocido al 6 de julio como el día para celebrar a todas y todos los profesores que existen en nuestro país, ¿ah? Con sacrificada labor en muchos casos. No falta algún elemento dentro de la labor docente que no está lamentablemente a la altura de, el gran compromiso, pero maestro no solamente es el que enseña, sino el que forma, el que va creando o o planteando elementos para que cada cual, cada quien desarrolle su propio proyecto de vida desde su personal perspectiva. Ahora, es también una fecha donde nos han rodeado la pérdida de algunos maestros. Hace 2 días ha fallecido el doctor Carlos Montoya Anguerri, destacado justamente, ya que vamos a hablar, porque de la Junta Nacional de Justicia, que tiene como antecedente al Consejo Nacional de la Magistratura. Qué nota más importante que la de Carlos Montoya Anguerri, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y después miembro como vicepresidente en el momento que la Junta el Consejo se vio obligado a renunciar a sus cargos para no aceptar presiones políticas que hacía el gobierno de aquel entonces. Una muestra de dignidad, de independencia y de imparcialidad que acompañó a don Carlos a toda su vida. También hace unos días ha fallecido un juez de nota y una de las personas que más ha escrito, no solo a nivel latinoamericano, muy vinculado con el Perú, por cierto, sobre el sistema de selección de jueces, sobre consejos de la magistratura, como fue Néstor Pedro Sagüez. Y hace unos minutos, independientemente de simpatías y discrepancias, ha fallecido justamente el día de hoy una persona que tuvo un papel clave en la política peruana en la última parte del siglo XX, básicamente. Estamos hablando del ex senador Javier Vallerres. Creo que si estamos buscando un país en el cual acabar con disensos y generar consensos, es importante rescatar la importancia de las figuras políticas, vengan de donde vengan. Pero esto ocurre en un contexto donde nos encontramos frente a una situación donde, con todo el respeto que merece el Congreso de la República, pareciera estarse configurando un clima de impunidad. ¿Qué me refiero con esto?
En primer lugar, tenemos una ley de crimen organizado, planteada, curiosamente, por el presidente de la Comisión de Justicia. Digo curiosamente porque no es una propuesta hecha por Fuerza Popular, a la cual podría ser visto como un grupo más beneficiado por eso. No, no, es planteada por el congresista Gonza, que es un congresista de Perú Libre. ¿Ya? Y esta propuesta es muy clara. Por ejemplo, 59 delitos con el tratamiento que propone y dispone la ley dejan de tener prisión efectiva. Al no haber prisión efectiva para esos delitos, la posibilidad de solicitar colaboración eficaz se cae. Otra situación importante que trae de la mano esa ley es los allanamientos hoy van a tener que hacerse con presencia de la persona que ha sido imputada de la supuesta violación de algún precepto del derecho previsto en el derecho penal y procesal penal de esa persona y con su abogado. ¿Y qué pasa con aquellos casos donde la imputación implica el allanamiento de varios domicilios al mismo tiempo? Se frustra la diligencia, pues, porque no, yo no puedo estar si supongamos que el actual gobernador regional de Ayacucho, pues, se le está iniciando una instrucción precisamente por alguno de estos delitos en los cuales ahora ya no habría allanamiento. Y él tiene propiedades en Ayacucho, tiene propiedades en Lima y en algunas otras zonas del país. Podría hacerse ahora el allanamiento que vamos a tener 10 oscorimas en diferentes partes del país al mismo momento. Como que no se sostiene, como que no se sostiene. Otra decisión que acaba de tomarse es, yo entiendo los cuestionamientos, no estoy ni a favor ni en contra, yo soy un técnico, no soy un político, cuestionamientos que se están haciendo a Viriac. Pero queda claro que si Viriac deja de ser una dependencia de la policía que está articulada con el trabajo del Ministerio Público para hacer una subdependencia dentro de ININCRI, es el peso específico y la dedicación específica que se tiene para la persecución de delito de mayor magnitud para el crimen organizado tiende a diluirse. A esto tenemos que añadir otra ley, que finalmente el Congreso se ha ratificado a través de su comisión permanente en el mismo criterio, a pesar de un requerimiento expreso de la Corte Interamericana en sentido contrario. Y lo que propone esta ley, en pocas palabras, es que todos los delitos que hayan sido cometidos desde el año 2002 hacia atrás no pueden ser sancionables. Entonces, ¿y dónde está el compromiso internacional del derecho internacional de los derechos humanos que nos establece a través, no con la firma de los convenios de Viena, nos establece que hay delitos que son imprescriptibles cuando en el escenario internacional se les considera de lesa humanidad? Está bien, no, no están puestos como delitos en el Código Penal, pero el juez ordinario, juez constitucional, tiene una responsabilidad de convencionalización. Ya tiene que entender el derecho de cara a los tratados y las interpretaciones vinculantes que existan de esos tratados. Y de hecho, es una posición sostenida que hay ciertos delitos como el genocidio, no importa que hayan sido cometidos hace 10, hace 20, hace 30 años, cuando el Perú todavía no había firmado en 2002 la habilitación de estos convenios de ley. Sin embargo, se acaba de dar una ley de prescripción de esto, que va a traer serios problemas al país en el futuro.
Se consagra entonces así un clima poco favorable a la protección de los derechos y del derecho, que se consagra precisamente con este caso concreto, que está lejos de estar resuelto. En realidad, los amigos de Derecho en Línea nos están haciendo el favor de contarles el capítulo de esta semana. No sabemos qué viene en el capítulo del día 10 de julio. Me explico. Cuando se nombra a la actual composición de la Junta Nacional de Justicia, el grupo encargado de nombrarlos tiene como cabeza a el defensor del pueblo, que está integrado por el presidente del tribunal o presidenta del Tribunal Constitucional, por el presidente o presidenta del Poder Judicial, por el Contralor o Contralora General de la República, por el fiscal o la fiscal de la Nación y algunos representantes de universidades. En ese momento, el entonces presidente del Tribunal Constitucional, que parece que hoy tiene algún lapsus de lo que dijo, porque está grabado, le pregunta a la entonces candidata Inés Tello de Ñeco, ¿qué pasa, cómo se entiende el artículo constitucional correspondiente? Que señala que para poder ingresar a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, uno tiene que ser mayor de 45 años pero tiene que ser menor de 75. La señora Tello de Ñeco en ese momento tenía 70 y algo. Y la pregunta no era casual. El entonces presidente del Tribunal Constitucional, pues no solamente pintaba canas, sino que ya estaba a punto de pasar los 75 años. Y lo que quería era que se le respondiera lo que se le respondió. El requisito es un requisito de límite para el ingreso. Y esto, nosotros hemos tenido en el Tribunal Constitucional destacados magistrados que han tenido más edad de los 75 cuando postularon e ingresaron a ser magistrados. Pero aún asumiendo, el límite es 5 años o hasta que nombren a tu reemplazante para el ingreso. Y entonces la idea no es que cuando cumplas 75 años te vas automáticamente. La idea es que mientras no nombren a tu reemplazante, o tú no renuncies al cargo, o no seas vacado del cargo, no hay suplente. Y el suplente tiene, como hemos visto en coyuntura reciente, que aceptar su suplencia. Valiente el gesto de Mónica Rosell, valiente el gesto del doctor de la Puente, al cual se sumó otro profesor universitario después de no aceptar en esta coyuntura, siendo suplentes en elección, aceptar la posibilidad de ingresar como miembros de la Junta Nacional. Al ser separado de la Junta, dos personas, ¿por qué son separados de la Junta? Muy claramente. Luego del planteamiento que hace el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, el Pleno de la Junta se pone a pensar, oiga, ¿por qué no ponemos esta pauta por escrito? ¿Por qué no ponemos en nuestra normativa y en un acuerdo de Pleno, ¿no? Y todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia obviamente no pueden ingresar con 44 años, tienen que ingresar con 45 o más. Y tienen que postular teniendo menos de 75. Y lo que va a marcar cuántos se quedan es el periodo que no es responsabilidad de quienes están en el puesto, el periodo de responsabilidad de la comisión encargada de designarlos para esa alta responsabilidad dentro del Estado peruano. Sin embargo, es conocido por todos como sistemáticamente, desde cierto sector del Congreso, ha buscado incidirse en la composición de quienes hoy están en la Junta Nacional. Y esto no es casual, pues.
La Junta nombra jueces, salvo los que son de elección popular. Entonces, la Junta nombra fiscales, la Junta asciende jueces y fiscales, la Junta hace evaluación de desempeño de jueces y fiscales, la Junta destituye a fiscales y a jueces supremos, la Junta, en una coyuntura donde el 2026 debiera haber elecciones presidenciales y parlamentarias y congresales, es quien nombra al jefe o jefa de OMPE y al jefe o jefa de RENIEC. Se dice que la Junta, bueno, hay decisiones de la Junta con las cuales uno puede no estar de acuerdo, pero lo cierto es que tampoco ha habido un gran desembolso de dinero dentro del Ministerio de Economía para cubrir todas las plazas y hay una provisionalidad que nadie quisiera ni nadie querría. Pero si la decisión de decir nuestra permanencia es por el periodo en que nos nombra, siempre y cuando entremos con más de 45 años y salgamos, entonces, y salgamos cuando nos toca salir, pero no podemos entrar con más de 75, y eso lo ponemos en papel, es una decisión que está entre lo constitucionalmente posible. Se la está sugiriendo nada menos, aunque ahora ya parece querer decir lo contrario, pero videíto manda, ¿ya? Nada menos que el entonces presidente del Tribunal Constitucional. Sacan una norma, todos, dentro de lo constitucionalmente posible, que son de cosas que pueden gustarnos o no, pero que la Constitución permite hacerlo, y la señora Tello de Ñeco cumple los 75 años teniendo el cargo, la quieren sacar, y sacan no solamente a la señora Tello de Ñeco, sino al primer presidente que tuvo esta actual composición de la Junta, al doctor Aldo Vázquez. Pregunta inicial: si es una decisión de colegiado, de conjunto, que creo que es constitucionalmente posible, pero aún asumiendo que no sea constitucionalmente posible, ¿por qué dos y no los siete? ¿Ah? Es como lo que nos pasó cuando decidimos en el tema del frontón. Había una decisión tomada por el magistrado Vergara que se estaba escondiendo, y hay que decir los nombres de que lo estaban escondiendo. Lo estaban escondiendo el entonces magistrado Mencía, el entonces magistrado Álvarez. Ellos estaban escondiendo la decisión. Si ustedes toman el expediente, nosotros no lo podíamos decir en su momento, veíamos cómo había el voto de Vergara, un papel puesto por el magistrado Álvarez, entonces magistrado Álvarez diciendo: esto no conviene a nuestros intereses. Y al magistrado Mesía, que era el ponente, y escondieron el voto de Vergara. Escondieron el expediente durante 2 años. En un ex magistrado que ahora es embajador del Perú en la OEA. Y tuvimos que pedir el expediente y nos dimos cuenta que, oh, el voto se había sido hecho, la aclaración de sentido de su voto había sido hecha por Vergara, y después, por ser el ponente que descubrió esa situación, se planteaba una decisión de 4 magistrados, pues solamente sacar, inhabilitar de la función pública por 10 años a uno de ellos y plantear una demanda por prevaricato por 3 años con prisión efectiva. O todos o ninguno, si es una decisión de un colegio. Bueno, pero esas cosas pasan al sur del río Putumayo, nos guste o no nos guste. Y fue la Corte Interamericana la que permitió que nos mantuviéramos en el puesto de magistrado del Tribunal Constitucional hasta que acabó nuestro mandato. Pero ahora estamos en una actitud donde ni siquiera el Perú quiere honrar los compromisos internacionales. ¿Qué le queda en ese contexto a Aldo Vázquez? ¿Qué le queda en ese contexto a un Estello de Ñeco? Pues ir
al Poder Judicial como cualquier ciudadano a defender sus derechos, su derecho de acceso a la función pública en condición de igualdad, su derecho al trabajo, su derecho de opinión, entonces, y el derecho a la libertad de conciencia, y obviamente el Congreso no estaba respetando parámetros mínimos del principio de legalidad como son los subprincipios de taxatividad y de tipicidad. Van y interponen una demanda de amparo. El Código Procesal Constitucional aprobado a fines del 2022 cambia las reglas de juego. Dice que los amparos contra resoluciones judiciales se inician en una corte superior, en una cámara de apelaciones, para que los que vean, los quienes nos ven, que son muchos, fuera del Perú, porque no solamente Derecho en Línea tiene cobertura a nivel nacional, sino internacional. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues plantean el amparo pidiendo una medida cautelar de reposición en sus cargos el doctor Vázquez, la doctora Tello, como no podía ser de otra manera, tienen que ser repuestos provisionalmente. ¿Por qué no podía ser de otra manera? Acá tengo texto de la Constitución, ¿no? Curiosamente, en este ejemplar que se hizo, se me pidió por una destacada cadena editorial hacer el comentario sobre la Junta Nacional de Justicia, pero no voy a entrar en mi comentario. Voy directamente a la parte inicial del artículo 100 de la Carta de 1993. Corresponde al Congreso, escuchemos con claridad, sin participación de la comisión permanente, repito, sin participación de la comisión permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. En la decisión para sacar de la Junta Nacional de Justicia a Vázquez y a Tello, eran parte de la comisión permanente el congresista Luna y el congresista Gerí. ¿Votaron? No votaron. No fueron a la sesión de la comisión permanente. Cuando vote el pleno, ahí sí quisieron votar. Y ya no podían votar porque el texto que acabo de leerles es clarísimo. Dice, sin la participación de los miembros de la comisión permanente, no importa que ese día ya no hayan ido a la votación, hayan estado en licencia, hayan estado enfermos, no, eso no importa. Dice, sin los miembros de la comisión permanente, o sea, a los 130 se le resta la cantidad de miembros de la comisión permanente, sí o sí. Sin embargo, todo respeto que tengo por el congresista Luna, por todo respeto que tengo por el congresista Gil, se aparecen en el pleno y votan. Eso vicia la decisión que se ha tomado en el Congreso. Una cosa es discrecionalidad y otra cosa es arbitrariedad. Una cosa es tener un margen de acción y otra cosa es sobrepasar ese margen de acción haciendo lo que ya no me corresponde. Soy miembro de la comisión permanente, debí votar con mi comisión permanente, ya no puedo votar después, es abuso de poder, o utilizar mis atribuciones más allá de lo que corresponde. Eso se llama desviación de poder. Esté implicado quien esté, soy muy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, en ese contexto, a la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima, Cámara de Apelaciones, para que no nos ven de fuera, no le quedaba otra cosa que reincorporar en sus puestos al doctor Vázquez y a la doctora Tello. Pero ¿qué pasa en el interín?
al mismo tiempo que se plantea un amparo, que es control concreto de situaciones específicas para ante amenazas o vulneraciones de derechos fundamentales de personas naturales o jurídicas, se ha visto una consideración individual, se ha visto una consideración de derechos colectivos, una consideración de derechos en una dinámica de intereses difusos, cualquier acto funcional. No es lo mismo, queridos amigos y amigas, que tocar el tema de un proceso competencial. En un proceso competencial lo que se va a determinar es cuál es el alcance de lo que la Constitución me permite hacer o no hacer como órgano constitucionalmente autónomo o como lo que se ha de llamar poderes del Estado. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Recibe un proceso competencial en el cual, mediante el cual el Congreso de la República dice que el Poder Judicial está tomando decisiones que invaden sus competencias. En realidad esto tiene nombre y apellido. La resolución de la primera sala, dando la medida constitucional de la Corte Superior de Lima, dando la medida cautelar en un proceso de amparo, estaba dejando sin efecto un pronunciamiento tomado por el Congreso. Se va Vázquez y se va Tello. Entonces, en un proceso, como dirían las antiguas limeñas, donde, donde el tribunal no tiene vela en ese entierro, con todo el cariño que tengo por los actuales miembros del Tribunal Constitucional, pero insisto, más amigo de mis amigos, soy amigo de la verdad. ¿Qué es lo que hace el tribunal, la actual composición? Pues pone en suspenso la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, estando en un proceso competencial donde la discusión formalmente no era, era sobre decisiones que se habían tomado en favor de magistrados de la Junta Nacional de Justicia, pero no eran ni siquiera partes. Era un proceso planteado por el Congreso contra el Poder Judicial y se enteran por los periódicos el señor Vázquez y la señora Tuyo que esta reincorporación a la Junta ya no va, hasta se pone en suspenso hasta que se proceda a la apelación y vote la Corte Suprema. Sentencia con todo respeto, pronunciamiento con todo respeto del Tribunal Constitucional, francamente insostenible. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Hace muy pocos días, entonces la primera sala constitucional ha dicho lo que tenía que decir. Aquí, señores, está en juego la autonomía funcional de un órgano constitucionalmente autónomo al cual se le tienen que aplicar las pautas del artículo 146 de la Constitución, pensado inicialmente para jueces, pero siempre la lógica, y eso lo marca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eso lo ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de entender la lógica de jueces como tribunal o como alguien que tiene atribuciones vinculadas con lo jurisdiccional, incluso instituciones de carácter administrativo. Había que preservar la autonomía de la Junta. Si en una decisión tomada por un colectivo se saca a dos, hay que preservar pues la independencia y la imparcialidad de la Junta. Dos, esta decisión fue tomada siguiéndose un trámite regular, no fue tomada siguiendo un trámite regular. Votó el señor Perín, votó el señor Luna, que no debieron votar en el Pleno del Congreso. Su espacio para votar era el espacio que le habilitaba el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución y nada más. Sí, entonces, ¿y bajo qué consideraciones se le saca? ¿Dónde está el respeto al principio de legalidad? Autoridad competente a través de norma correspondiente. ¿Dónde está su principio de tipicidad? ¿Qué es lo irregular
establecido como reprochable, como infracción para ser sancionable del comportamiento de decir, oiga, vamos a aclarar que nuestra colega ha sido nombrada por un periodo y como ha sido nombrada antes de tener 75 años, si la comisión que debiera haber tenido la diligencia de sacarla no la saca, pues no vamos a descabezar a la Junta, ¿no? No se respeta una mínima consideración de lo que se entiende por la separación de poderes propiamente dicha, cada cual tiene sus atribuciones, el balance de poderes, la idea de un check and balance, yo tengo competencias, pero el otro tiene control a mis competencias porque así aseguramos una pauta que es básica dentro del Estado constitucional. Nadie tiene todo el poder. Las cuotas de poder que tiene cada cual es controlada. Y además, nada, como bien en ese tipo cito directamente a una frase que repetía el ex magistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini, no hay zonas exentas de control de constitucionalidad y ergo de la actuación del juez constitucional. El quehacer político tiene sus pautas, pero el quehacer político no puede violar derechos fundamentales ni límites establecidos por la propia Constitución. Blume Dixit. Y no se respeta una mínima cooperación entre que permite que las diferentes entidades se unan para poder alcanzar los fines del Estado peruano. Entonces, la resolución que ha emitido la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima es una resolución, guste o no guste, conforme a derecho. Cuando entonces no solamente repone a Vázquez y Tello, sino también declara la nulidad del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por los cuales se termina separando sus cargos a Vázquez y Tello, y además dice algo que es muy importante, busca preservar la independencia y la imparcialidad de todos los miembros de la Junta. No es que no se puedan equivocar, pero cuando se toman estas decisiones de un reglamento, una pauta de funcionamiento interno, esas decisiones pueden ser evaluadas, sí, pero no justifican para que de la noche a la mañana se diga que hay una infracción constitucional o la comisión de un delito. Hay que irnos con cuidado con eso, porque si no, cada cuestión que se resuelve de un órgano técnico como el Tribunal Constitucional, con la Junta Nacional de Justicia, como el Ministerio Público, como la Contraloría General de la República, como el Banco Central de Reserva, y podría mencionar algunas otras más, si no le gusta a la mayoría congresal, considera pues que hay que remover al funcionario, lo saca del cargo, le puede iniciar un antejuicio, antes del juicio, ponerlo a disposición del Ministerio Público, del Poder Judicial, para que se le procese por el delito que se crea conveniente, y además la posibilidad de inhabilitarlo, ya sea por 5 años, como quisieron hacer con la señora Soraya Ábalos, o hasta por 10 años, como quisieron hacer con. Tenemos que tener algo presente. En el Estado constitucional, ya se ha dicho, no hay zonas exentas de control de la Constitución. Néstor Sabués tiene excelentes textos sobre eso, que recomiendo hoy revisar. Se habla por eso a nivel mundial de la constitucionalización de la política. Y el asunto no es nuevo. Ya la Corte norteamericana, desde un famoso caso, Baker versus Carr, te decía que frente a las decisiones que algunos países se llaman cuestiones políticas no justiciables, en otros actos de gobierno, en otros países se habla de actos políticos, todos van a lo mismo, que habría decisiones tomadas por los políticos que no pueden ser controladas por los jueces. No, pues, en el Estado constitucional todo tiene que estar conforme al parámetro establecido en la Constitución.
o lo que implícitamente se dice en la Constitución, o la comprensión convencionalizada del texto constitucional, que incluso incorpora consideraciones de jus cogens, o sea, de parámetros de orden público internacional que se nos imponen como costumbre a todos los países. Y que el Perú no diga que no, porque gracias a que la CONVEMAR, la Convención del Mar, es considerada una cuestión, una norma de jus cogens, es que ganamos el 70 y tantos % de la disputa de límites marítimos con Chile. Hay entonces la necesidad, dice Baker versus Carr, de evaluar en estas decisiones de políticos, tomadas por políticos, una evaluación de matters of procedure, o sea, evaluación de lo que es el procedimiento, el órgano competente y el plazo para resolver, y hay evaluación de matters of substance, evaluar el contenido, el objetivo, la finalidad de la decisión tomada. Y eso se ha establecido desde hace más de 50 años, ¿ah? Y esa es la pauta que toma, sin citar la fuente, la Corte Interamericana desde el famoso caso Barrios Altos contra Perú. En Europa se aplica varios otros parámetros, pero fundamentalmente asumir que las decisiones de los políticos son decisiones administrativas de carácter discrecional, o sea, la norma no me dice uno, dos, tres, cuatro, pero me da este margen de acción y entre este margen de acción me tengo que desenvolver, no más allá, y hay criterios establecidos para el control y la discrecionalidad administrativa. Ya, no hay nada nuevo escrito aquí. Y en el caso peruano, esto ya es evidente, reiterada jurisprudencia del tribunal. Tineo Cabrera, Crucial. Era un juicio político el que se le hizo a Tineo Cabrera, un magistrado del Tribunal de la Corte Suprema de su momento, que al parecer indujo a error a ciertos magistrados de esa composición de la Corte Suprema, y, pero eso podía ser evaluado de cualquier manera en el escenario de la Constitución Constitucional planteando un juicio político. No. El señor Crucillac se le da un indulto. No se le perdona no se le perdona los antecedentes, se le perdona la pena porque supuestamente estaba en una situación, pues, ya casi de muerte probable. A las 2 semanas lo vemos paseando por el centro comercial de Asia, que es un lugar que está a 100 kilómetros de Lima, donde están, digamos, las playas más exclusivas del país, yendo a comprar cosas al supermercado del lugar y tomándose unos tragos con unos amigos. ¿Es un enfermo terminal al cual se le da un indulto humanitario? Obviamente el tribunal dejó de lado esa decisión, porque como bien decía mi ex colega, Néstor Blumen, no hay zonas exentas de control de constitucionalidad. Y por eso, y aclarando también, porque ya es conocida, entonces que no hubo deliberación, y por eso, aclarando también que el mismo Código Procesal Constitucional, en el artículo 42, en el inciso C, dice que son parte de los temas que puede hacerse una evaluación eh, en sede de amparo, la decisión tomada por órganos del Congreso dentro de un procedimiento parlamentario. Y obviamente, sabiendo lo que había resuelto el Tribunal Constitucional, muy respetuosamente, la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima le dice, ¿sabe qué, señores? El proceso competencial, proceso en control abstracto, para decir quién tiene, quién puede, quién no puede hacer algo de acuerdo con los parámetros constitucionales, no está previsto para ver el caso específico de los reclamos del señor Vázquez y la señora Tei. Fundada la verdad. Y bien declarada. Sé que por decir estas cosas me puedo meter en problemas.
pero ya les he dicho, en el día, y más en el Día del Maestro, donde nuestra responsabilidad es compartir lo poco que sabemos para poder que cada cual se genere una opinión lo más imparcial posible. No podemos tapar el sol con un dedo. Una cosa es que pueda gustarnos o no el desempeño en la Junta. Una cosa es que pueda parecernos perentorio tener una composición y unas atribuciones para la Junta, y otras cosas que se habría motivos suficientes para despojar de sus cargos al miembro Vázquez y a la integrante. Pero la historia no termina aquí. Vamos a dejarlo en continuación. Cuando sale el proceso competencial, hace más de 2 meses, teniendo legítimo interés para eso, Aldo Vázquez Ríos presenta diciendo, oiga, si se están cuestionando las decisiones del Poder Judicial porque van contra las resoluciones del Congreso, están cuestionando una decisión del Poder Judicial que me está permitiendo volver a ser integrante de la Junta de Naciones de Justicia. Yo quiero no solamente leer el expediente como profesor universitario que soy, quiero participar en la audiencia donde se hace un mes, hace 2 meses. Recién el 2 de julio, o sea, hace pocos días, le han dicho, va a haber una audiencia el día 10. Le han dicho que va a participar. Y aunque le digan que va a participar, ¿cuáles son las condiciones de cuando hablamos de indefensión, hay indefensión formal e indefensión material? Indefensión formal es que yo no tenga abogado. Indefensión material es que no tenga posibilidad de acceder oportunamente a los contenidos de lo que se discute. Si yo tengo un expediente de este tamaño y hay una audiencia con vista de la causa para el día miércoles y recién me van a dejar verlo el lunes, ¿yo voy a poder armar una estrategia de defensa a cabalidad? ¿O voy a poder, como tercero interesado, decir mi verdad a cabalidad? ¿Voy a haber tenido todo el tiempo de leer esto? Difícil, ¿no? Muy difícil. Lo cierto es que el día 10 de julio está a la vuelta de la esquina. Esta conferencia está siendo grabada y probablemente pueda ser vista antes de ese 10 de julio. Yo recomendaría, si se me plantea la situación, que el tribunal se cuide las espaldas y consulte a una instancia a la cual ha consultado más de una vez y con la cual tuve el honor de representar al tribunal peruano, que es la Comisión de Venecia, una suerte en los hechos de coordinadora a nivel mundial de todos los tribunales constitucionales. Que le pido opinión, oiga, hago lo correcto, sí, entonces en un proceso competencial me termino pronunciando, como está pidiendo uno de los magistrados actuales, en los casos, si no es más. Entonces está pidiendo que se haga una evaluación del caso Vázquez y del caso Tello. Oiga, a mí siempre me dijeron que cuando el control era abstracto, me pronunciaba en abstracto, no sobre situaciones específicas. No vendría nada mal también que los doctores Vázquez y Tello plantearan mañana mismo, de ser posible, esta preocupación. No puede utilizarse un proceso competencial para incidir en derechos que el Poder Judicial, en el ejercicio de las competencias que le son propias, han otorgado. Si no estamos de acuerdo con lo resuelto en primer grado o instancia por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, tenemos la oportunidad de, en apelación,
ir a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Y allí discutiremos si Vázquez, y ahí discutiremos si Tello han sido adecuadamente repuestos o no. Yo creo que sí, pero en este momento no soy magistrado, pues puedo opinar con completa libertad y ya no es adelanto de opinión, como hubiera sido si tuviera el cargo, que ya no tengo desde el año 2022. Mucho cuidado. La decisión del día 10 tiene que ser una acción bien pensada y bien motivada. La institucionalidad del país está en un momento crítico y no podemos ir aumentando esa sensación de desconfianza en las instituciones, de falta de predictibilidad, de descomposición de la credibilidad de las autoridades. Guste o no guste, la Constitución está para aplicar. Guste o no guste, los acuerdos internacionales que se hayan llegado y las pautas establecidas como de jus cogens, están para cumplir. Esperemos por el bien de nuestro país, porque estas cosas, se quiera o no, repercuten en todos los peruanos, de alguna u otra manera. Esperemos que el día 10 o a consecuencia de la audiencia del día 10 se tome la decisión correcta. Creo que fuera de entrar ya la evaluación sobre qué hace la Junta, o qué hace Tello, o qué hace Vázquez, ha sido correcto el razonamiento de la Sala Primera en lo constitucional de la Corte Superior y que debería ser ratificada por la Corte Suprema. Y que en este asunto no debería haber pronunciamiento alguno del Tribunal Constitucional. Pero démosle tiempo al tiempo para ver si las cosas se hacen por el bien del Perú de manera adecuada. Muchísimas gracias por la paciencia de haberme escuchado y quedo abierto a contestar cualquier pregunta que tenga bien formularse. Muchísimas gracias de nuevo. Muy amable, mi buen doctor Eloy Espinosa. Hemos aprendido mucho hoy referente a del Poder Judicial restituye a Vázquez y a Tello. Como usted menciona, si hay algunas preguntas, consultas o palabras de elogio, pueden alzar las manitos para efectos de subsanar. Y como usted menciona, solo queda esperar el 10 de julio a ver qué nos trae la Corte Suprema, ¿no? Qué sorpresa nos trae. Eh, Doctor, ¿usted considera que el Congreso es el mayor peligro para el Perú? A ver, yo no, primero creo que se está diciendo algo que no se condice con el parámetro constitucional. En el Perú no hay primero, ni segundo, ni tercer por ser poder del Estado. En el Perú hay la división del poder político, la división del poder económico en función a parámetros constitucionales, legales e infralegales. Cada cual tiene sus propias competencias y cada cual recibe la posibilidad del control de las competencias que tiene. Ahora, no creo que sea una sorpresa para nadie que a nivel mundial hay un desgaste de los congresos, pero que en el caso peruano este desgaste ha sido bastante más intenso. Tanto el nivel de aceptación ciudadana que tiene el Congreso como la Presidencia de la República está casi en el margen del error estadístico, como nunca debió pasar. Y eso es porque creo que hay decisiones que se están tomando, y lamento decirlo, que no responden a parámetros constitucionales, o por lo menos
que debieron ser convalidados con una discusión, una deliberación, en una lógica dialógica donde participe la mayoría de los ciudadanos directa o indirectamente involucrados. No estamos yendo por un buen camino. Y esto sí es responsabilidad de algún sector del Congreso, pero no exclusivamente de ese sector del Congreso. Ojalá pues haya, como se dice en los mandamientos de la Santa Iglesia, dolor de corazón, propósito de enmienda, expresión de boca y corrección de las actitudes asumidas en este pasado reciente y en este presente que estamos viviendo, por lo menos en algunos casos, donde a todas luces las decisiones tomadas no han sido las. Excelente, doctor, es correcto. Y muchas veces nos lamentamos, ¿no? Por esas propuestas que nos brinda el Congreso. Tenemos a Randy. Randy Navarrete tiene una pregunta, al parecer. ¿Nos Con todo confirmas? gusto. Sí, está con la mano Vale. levantada, sí, sí. ¿Logran escucharme? Disculpe. Sí, ok. Bajito, pero se le escucha, Randy. Ok, espero se me pueda escuchar un poco mejor ahora. Eh, para empezar, excelente disertación, doctor. Al respecto, espero me permita hacer tres preguntas. Eh, la primera, justamente en mérito a lo que usted comenta, la decisión del Tribunal Constitucional de abril, de bueno, en términos que ellos utilizaron, negar la reposición a los seis miembros, la doctora Inés Tello y el doctor Aldo Vázquez, constituye o constituyó en aquella ocasión un quebrantamiento de la autonomía jurisdiccional de los magistrados que en su momento ordenaron de la primera vez la primera reposición y podrían volver a hacerlo ahora. Esa sería la primera Vamos pregunta. contestando pregunta a pregunta, si me permite, Ok, claro. Cristian, las preguntas que está haciendo Randy, para poder darle el tratamiento debido a cada una de las interrogantes. Eh, a ver, sin duda, el tribunal en este caso hizo algo que no debía hacer. Es un típico supuesto de desviación del poder. Cuando yo tengo la competencia de leer este libro, no estoy teniendo necesariamente habilitada la competencia de escribir con este lápiz. Cuando yo estoy ejerciendo control abstracto en un proceso competencial para poder decir esto puede hacer el Poder Judicial frente a las decisiones del Congreso, ¿qué tiene que ver el pronunciamiento y qué tiene que incidir el Tribunal Constitucional en una discusión de amparo sobre derechos fundamentales que Aldo Vázquez e Inés Tello de Yeco dice que se lo están vulnerando? No tiene nada que hacer. Una cosa es la constitucionalización del derecho y otra cosa es la hiperconstitucionalización de todo. No pues, el Estado constitucional parte de la idea que el poder es limitado, que cada quien hace lo que le toca hacer o lo que está dentro del margen de lo que puede hacer. No que lo que de buena voluntad seguramente quiere hacer. No, no, pues. Y aquí ha habido, sin duda alguna, con todo respeto a colegas y amigos de la actual composición del Tribunal Constitucional, un exceso en su función. En un caso que no está siendo sometido a su competencia, se entrometen, suspenden una medida cautelar, porque no es que la supriman, la suspenden para que, como ha sido apelada, el superior jerárquico dentro del Poder Judicial, o sea, la Corte Suprema, vea si la mantiene o no. No tiene competencia para eso. El tribunal no tiene competencia para eso.
Y se lo dice a alguien con conocimiento de causa que ha sido 8 años magistrado del Tribunal Constitucional. No tenemos competencia para eso. Así de fácil y claro. Segunda pregunta con la venia de Cristian, del amigo Ram. Gracias, excelente la respuesta. Y la segunda va un poco más a su opinión, doctor. ¿Considera que estos dimes y diretes de estos dos miembros de la Junta, que hoy dicen que se regresan, mañana ya no, hoy otra vez son miembros, mañana ya no, entonces eso está generando un debilitamiento de la Junta Nacional de Justicia y en general de la administración de justicia en nuestro país? A ver, en esta coyuntura, no es tanto que la Junta se haya dicho o se haya desdicho. O sea, si usted se refiere a la decisión tomada para no ratificar, por ejemplo, eh, hasta hace unos días, mientras no se nombre reemplazante, queda en el cargo al señor jefe de la OMPE, no hay un desdicho de la Junta, hay un pronunciamiento que requería una cantidad de votos y tuvo uno menos. Y hay un pedido de reconsideración y nadie impide que en esa lógica, entonces reincorporados Vázquez y Tello, pudieran en esa reconsideración pronunciarse. Y no es que la Junta se haya desdicho, sino que la Junta estaba incompleta, ahora está completa, y hay una reconsideración. El nombre lo dice, reevalúo. Y si reevalúo, puedo encontrar elementos de juicio distintos. Yo no veo ahí una contradicción al interior de la Junta. Sí veo una preocupante situación de confrontación entre organismos del Estado. Ya nada bueno llega. O sea, no siempre vamos a pensar todos igual. De repente el amigo Randy ve, yo tengo acá un vaso y él lo ve medio lleno y yo lo veo medio vacío. Pero hay que aprender en un Estado constitucional a procesar las diferencias y buscar generar consensos mínimos básicos. Que puede ser que creas que tener la razón. Siempre tengo la razón. O el resto considera que no tengo la razón y hay que respetar las opiniones de nosotros. Así como exigimos respeto para las profesiones propias, hay que exigir respeto para las opiniones de otros. Y parece que algo de eso se está perdiendo en el contexto. Y eso no es bueno. Y eso no nos lleva o no nos va a llevar a nada bueno. Hay muchas cosas que deberían pensarse más a la hora de hacerse o definitivamente no hacerse o habría que plantearse seriamente, ya sea a través de la declaración de inconstitucionalidad de algunas leyes o de alguna normativa o de una interpretación distinta conforme a la constitución de esa normativa para no declararla inconstitucional. Eh, Habría que jugar con esas alternativas en lo jurídico y habría que plantear los esfuerzos, por ejemplo, de Max Hernández, realmente un maestro, al cual aprovecho para saludar también aquí. Entonces, son loables por buscar acuerdos mínimos a nivel nacional. Ningún país se mantiene estable si no hay acuerdos mínimos. ¿Qué queremos ver? Venezuela, Nicaragua, por solamente mencionar dos casos. Hagamos en el año del bicentenario el esfuerzo por deponer iniciativas extremas, hagamos el esfuerzo por colaborar, cooperar, tratar de construir plataformas comunes y procesar eventuales diferencias. Tercera pregunta, querido Randy. Muchas gracias por permitirme.
La tercera pregunta iría ya un poco más, yendo al proceso competencial que se va a dirimir el Tribunal Constitucional entre este conflicto del Congreso de la República y el Poder Judicial. Al respecto, digamos, el Congreso en los últimos años ha venido asumiendo una tradición de, en cierta medida, abrogarse más funciones de las que aparentemente tiene, bajo esa premisa incorrecta, como usted lo manifiesta, de ser el primer poder del Estado. Desde esa perspectiva, entonces, nuestra Constitución dice que somos un sistema presidencialista, pero tomando en consideración las últimas actuaciones del Parlamento, que, por ejemplo, en algún momento puede, con la cantidad necesaria de votos, de, retirar un presidente, o en este caso, modificar la conformación de, si acaso, el organismo más importante de administración de justicia, que es la Junta Nacional de Justicia, que es quien nombra jueces y fiscales. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer académicamente hablando, me gustaría, doctor, conocer su perspectiva. ¿Qué tipo de sistema político tenemos a día de hoy? ¿Seguimos siendo un presidencialismo? Vamos por partes. En primer lugar, quisiera aclarar que el problema no es solamente el sistema de justicia. La Junta Nacional de Justicia nombra a dos personas claves para lo que son los procedimientos electorales que se van a dar en nuestro país para elegir presidentes y congresos. E incluso estamos hablando de un Congreso que, de acuerdo con una reforma constitucional discutida y discutible, pero ahí está. Entonces, nos va a llevar a un Congreso bicameral. ¿Quién es quien dirige las elecciones presidenciales? Una administración electoral que se llama Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Quién la nombra? La Junta Nacional de Justicia. ¿Quién es el que encargado, la entidad encargada de hacer el padrón de quienes votan, porque es la que registra cuando uno nace, cuando uno se casa, cuando uno se descasa, cuando uno entonces fallece? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. ¿Quién elige, quién escoge, quién designa al presidente o al jefe o jefa de ese registro? La Junta Nacional de Justicia. O sea, las implicancias de esto no son solamente el sistema de justicia. A veces solayamos mirar que esto va más allá del sistema. Dos, esto lo hemos dicho hace mucho tiempo y no es como algún colega, probablemente porque a veces yo he sido también el profesor más joven en su momento, pero a veces el ímpetu de la juventud nos hace desconocer elementos que se han dicho antes. Ya el suscrito y en su momento también Pedro Planas, que en paz descanse, hemos hablado de la posible conversión de un esquema presidencialista latinoamericano en un esquema semiparlamentario o un esquema de presidencialismo con Congreso robusto. Me explico. Cuando nosotros nos independizamos, y digo nosotros, no estoy solamente pensando en el Perú, sino prácticamente en todo lo que entendemos como América Latina, lo que teníamos era una impronta colonialista, ¿verdad? Ya, es más, lo que no se suele contar mucho en el Perú es que Brasil siguió teniendo monarcas hasta bien entrado el siglo XIX. Entonces, lo que estábamos acostumbrados era una lógica de alguien que tuviera plenos poderes, y por eso todos, casi a rajatabla, asumimos un esquema presidencial, mirando a los Estados Unidos, pero con un presidente o presidenta, porque ahora ya tenemos presidenta, que asumí en el papel más competencia presidente presidente norteamericano. Hay cosas que Biden no podría hacer de ninguna manera porque no tiene las competencias, pero cualquier presidente o presidenta latinoamericana lo tiene. Entonces, frente a eso, el Perú precursor en eso,
Desde los liberales del siglo XIX comenzamos a introducir instituciones del esquema parlamentario. Acá hay ministros y no secretarios. Acá hay refrendo. Aquí hay estación de preguntas. Hay cuestiones de confianza. Hay interpelaciones. Hay censuras. Caramba. Alguien que mira de manera rápida la Constitución dice, esta es una Constitución latinoamericana, o es una Constitución europea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, y en el caso peruano, se va a una segunda vuelta presidencial, no a una segunda vuelta del balotaje francés, donde va a la segunda vuelta no solamente quien es el jefe de gobierno, sino toda la composición, en el caso francés, de la Asamblea Nacional, que se llama en una Cámara de Diputados, y del Senado. No. Entonces, ¿qué ocurre? En los últimos años es muy claro lo que ocurre. Llega alguien a la presidencia no precisamente porque tuvo la mayoría de votos en la primera vuelta, sino porque quien tuvo la mayoría de votos no tiene el respaldo popular y la gente prefiere votar contra esa candidatura que a favor de esa candidatura. Entonces, el presidente no tiene, o la presidenta no tiene mayoría de Congreso. Peor ahora, cuando quien está a la presidencia de la República no tiene ni siquiera partido, no tiene ni siquiera bancada propia. Ella es elegida perteneciendo a Perú Libre. Perú Libre se ha partido en varios extremos y ella se ha distanciado de Perú Libre, o Perú Libre se ha distanciado de ella. Esa es una versión más política que a mí no me corresponde. Y lo cierto es que tenemos un presidencialismo que puede ser un semiparlamentarismo o puede ser un presidencialismo con Congreso robusto. Y eso ya lo tengo por escrito desde hace varios años. Entonces, en ese escenario, bueno, la figura de la presidencia de la República es una figura débil. Y si además de las competencias que se tienen, se entiende algunas competencias de manera poco convencional, para decirlo en términos que no suenen fuertes, ¿no? Incapacidad moral, grave incapacidad moral, se entiende como una inconducta personal y quien evalúa esa inconducta personal es el Congreso. Esto es una mala lectura de términos que utilizaban los franceses en el siglo XIX, donde la moral era mental. Presidente, ahora sería presidenta también, se ha vuelto loco. Pero ahora incapacidad moral es lo que la mayoría calificada del Congreso diga que es incapacidad moral. Entonces, pocos cargos son tan inestables en el Perú como la presidencia de la República. O no tenemos claro que en los últimos 8 años hemos tenido 6 presidentes. Bueno, 5 presidentes y una presidenta. Entonces, esto no es un sistema político que nos dé estabilidad. Este es un sistema político que nos lleva a una situación de completa a una crisis institucional de la cual ojalá se creen los consensos básicos, las plataformas comunes y pueda procesarse las discrepancias que siempre van a existir, porque si no, no vamos por buen camino. Ya estamos en recesión, el crecimiento que vamos a tener es un crecimiento básicamente de rebote, que no va a pasar el 3%, y para que el país crezca al nivel que tiene que crecer, mínimo tendría que crecer un 4%, y lo ideal sería que crezca un 6%. Más del 70% de la población económicamente activa en el Perú en este momento no tiene trabajo estable. Si no trabaja ese día, no come. Y el 60% de las familias, no lo digo yo, estadísticas confiables, el 60% de las familias en el Perú
no comen una de cada una de las 3 comidas diarias que uno debiera tener. O no desayunan, o no almuerzan, o no cenan, porque no les alcanza. ¿Qué más tiene que pasar en una situación de crisis como la actual para poder sostenernos y salir adelante? Lo dejo como pregunta para Randy y para todos los que estén o vayan a estar escuchando este comentario. Muchas gracias. Excelente, doctor Eloy Espinosa. Excelente respuesta. Ya con ello estamos concluyendo el eje temático. El Poder Judicial restituye a Vázquez y a Tello. Como usted mencionó en la sesión, queremos darle un feliz Día del Maestro, asimismo a todos los presentes en esta sala, en reconocimiento a su loable, valiosa y esforzada labor. Asimismo, también mencionar que próximamente el doctor Eloy Espinosa tiene una nueva publicación del libro Desafíos del Bicentenario. Ah, sí, 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 sí. Muchas gracias por el comercial. Este, Justamente buscando esos consensos básicos y procesar las diferencias, estamos sacando con una editorial muy importante del medio, un libro donde no solamente opinan peruanos, sino especialistas de diversas disciplinas. No es un libro solo de abogados. Ahí está, justamente. Son casi 100 autores quienes están hablando desde Alemania, desde Italia, desde España, desde Argentina, desde Costa Rica, desde Venezuela y obviamente desde Perú, desde el derecho, desde la economía, desde la ciencia política, de la ingeniería, del empresariado, de los sectores de los trabajadores. Lo que se ha buscado es la mayor pluralidad posible, ¿ya? Para ver en qué estamos en diferentes líneas de nuestro país y qué perspectiva tenemos, porque el verdadero bicentenario es este año, ¿ya? Con todo el respeto que nos merece la figura de don José de San Martín, a quien he mencionado hace un rato, es la batalla de Ayacucho la que cierra el capítulo de el virreinato del Perú y que nos pone en claridad en un escenario de república. Y me ha tocado el honor de dirigir esta publicación. Justamente Carmen McEvoy estaba y Eduardo González Viaña, dos personas que nada tienen que ver con el derecho, de posiciones muy distintas entre sí y así de muchas otras personas que han participado en la elaboración de, en algunos casos, textos, en otros casos, contestar entrevistas, y el responsable de preparar las preguntas, de hacer el correteo, de escoger los temas, de tratar de convocar a la mayor, al escenario, el espectro más plural posible, ha sido quien en este momento les está hablando. Pues este libro debe estar saliendo ya a la venta en estos días y esperemos que sea una buena ocasión para generar reflexión sobre cómo estamos y hacia dónde podemos ir y qué desafíos como país, ya desde el Estado o de la sociedad civil, tenemos por afrontar. Muchas gracias por traer a colación esta publicación próxima a salir a la venta para el conocimiento de todos ustedes. Muy amable, doctor. Es correcto, ya próximamente los amigos de Griley nos estarán contactando para efectos de indicarle a los alumnos los precios y asimismo las promociones. Con ello damos concluido, estimado doctor, con permiso. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y todas y estamos en contacto siempre.